a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. Parece difícil establecer qué parte del componente internacional y cuánto de la política local representan, en proporción, en la crisis por la que atravesamos en nuestro país. El ruido que generan los líderes políticos de las derechas en el mundo se parecen entre sí y en intensidad y en enunciado, pero difieren en las consecuencias que generan en cada geografía, en cada economía y en cada sociedad. Sin embargo, existe un común denominador que es la crisis del sistema capitalista y la falta de representatividad de los intereses de las grandes mayorías. Podríamos arriesgarnos a decir que la democracia, en su formato conocido, presenta grandes fisuras frente a las tensiones entre el capital y el trabajo. La crisis es civilizatoria y es muy profunda, multicausal, multidisciplinaria y exige la intervención de todos los sectores que construyen sociedad. Pero no hay nada novedoso en estas consideraciones, nada que no se haya dicho. Y seguramente será algo difícil que se visualicen avances significativos en este proceso de crisis que aún no parece haber llegado a su piso. Entonces, parece oportuno y necesario proponer, estimular y provocar debate, mucho debate, hasta encontrar un sendero que permita lograr un mecanismo que nos lleve a formular un nuevo orden civilizatorio que normalice la convivencia que hoy se presenta, disruptiva y caótica. Nuestro interlocutor de hoy es un académico que bucea en las profundidades de la política, la economía y las relaciones internacionales. Vamos, con mucha inquietud, a la charla. Siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerdes. Y estamos aquí en Caput, en este estudio, Chicha Mariani, el estudio, con Ricardo Aronsky. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a hacer una presentación formal y después vamos a la charla, ¿sí? Dale. Bueno, en principio debo admitir que Ricardo abrió la temporada anterior de este programa, de Nosotros los Otros, allá por el principio, marzo o febrero de 2024, y me dio mucha letra que fui tratando de llevar a lo largo de los programas y consultar con los invitados, con los entrevistados a lo largo de todo el año. Una de ellas fue, me recuerdo, la caracterización que hizo Ricardo sobre la clase empresarial argentina, ¿sí? Su ignorancia, su falta de proyecto, y en realidad, bueno, ya se visualizaba esta crisis porque ya estaba el gobierno de Milei y eran los albores de ese gobierno. Bueno, Ricardo es licenciado en Economía, es magíster en Relaciones Internacionales, es investigador, docente del área política de la Universidad de General Sarmiento, ¿no? Sí. Fue coordinador del programa PISCO, Programa de Seguimiento de la Crisis de Orden Mundial, que hoy tiene tanta actualidad a pesar de que lo hiciste durante 2009-2011, ¿no? Claro, fue por la crisis del 2007. Ahí está. Bueno, y es autor de numerosos artículos, ensayos, y tiene unos libros con unos títulos bastante interesantes, porque son, de alguna manera, una invitación a esta problemática que estamos teniendo, que mucha gente de la academia
lo viene anticipando. Pero ahora te voy a hacer una pregunta con respecto a la gente de la academia, porque es algo que también lo vengo preguntando. Bueno, los libros, a ver, por ejemplo, Celso Furtado, Economía, Poder y Cultura de la Dependencia Latinoamericana, algo que es tan obvio, ¿no? La dependencia económica y social de Latinoamérica. Otro libro, Controversias y Debates en el Pensamiento Económico Argentino. Si habrá material aquí para ese pensamiento que hoy parece que no es tan pensamiento, me parece. Hay mucha improvisación, me parece. Ese está disponible en la red porque lo subió la Biblioteca Nacional. Se puede bajar gratuitamente, digitalizado. Sí. Buenísimo. El riesgo país, jerga financiera como mecanismo de poder. El título es muy encantador, muy seductor, porque el riesgo país, hablamos tanto del riesgo país hasta que una vez se cayó y no hablamos más, y ahora de nuevo reapareció como factor de eso que él dice, ¿no? Es una jerga que está entre el mecanismo de poder. Y otro libro, Más cerca o más lejos del desarrollo, ¿no? En signos de interrogación, Transformaciones económicas en los 90. Bueno, esto parece ser la continuación, ¿o me equivoco? La verdad que es un proyecto de largo plazo. Uno va viendo, ¿no? Esto se prefiguró con Martínez de Hoz muy claramente, reaparece bajo una forma, entre comillas, democrática con el menemismo, reaparece en una forma fallida con Macri y reaparece ahora en una forma bizarra con Milei. Pero es el mismo, es un proyecto, los actores económicos son los mismos, los que están detrás hace rato, las potencias que están detrás son, ahora son menos que antes, porque la Unión Europea está en la lona, así que son los norteamericanos, básicamente. ¿Crees que vayamos desde un panorama, un vistazo mundial y después nos adentremos en la política nacional? ¿No? ¿Qué estás viendo en esta disputa, en esta puja que parece asomar entre China y Estados Unidos, entre OTAN y Rusia, atrás Estados Unidos también? ¿Qué es lo que visualizas en todo esto? Bueno, yo desde la Segunda Guerra Mundial te diría, Estados Unidos armó un orden global muy conveniente, con instituciones internacionales que le respondían, con el dólar como moneda internacional, todo funcionaba, realmente era un engranaje formidable, y la verdad que parecía que el único estorbo ahí era la Unión Soviética, los chinos. El comunismo, ¿no? Se montaron sobre eso. El comunismo, la Revolución Cubana, eran los estorbos para un orden, y un poco tuvieron su momento de gloria ahí con la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética, y ahí se pensó que tenían ya el planeta en sus manos. La década del 90 era la década norteamericana nuevamente. Quiero recordar que en las décadas previas se decía que Estados Unidos estaba en decadencia. Era muy parte común. ¿Sí? Cuando fue la revolución nicaragüense y la revolución iraní, teoría en los Estados Unidos, en Europa, Estados Unidos está en decadencia. ¿Y cuáles eran los síntomas que se analizaban? No había síntomas y era una expresión de deseo. No, la revolución nicaragüense que se les da en escapó. Centroamérica, ahí en las barbas mismas que parecía que tenía algo que ver con la revolución cubana, y después pierden un muñeco muy importante en Irán, se les cae el Shah, que era un dictador al servicio de ellos, y aparece esta revolución tan complicada que es la revolución islámica. Parecía que Estados Unidos estaba en retroceso en todos lados. Y lo dieron vuelta. Hay que decir que hicieron las cosas como para revertir eso. Desde Reagan en adelante usaron todo el poderío norteamericano para revertir la situación, y la verdad que llegaron a ese momento unipolar de los 90 que parecía que Estados Unidos... Nombraste a Reagan y automáticamente la mirada se me fue también para Inglaterra y Margaret Thatcher, que fueron un eje importante, que constituyen todavía un eje de poder, ¿o no? Son un eje. Lo que pasa que, mira, compré hace poco un libro que salió en Inglaterra que se llama Estado Vasallo. Ajá. Que es un inglés que dice: somos unos vasallos de los norteamericanos. Lo lees y te parece un libro de un latinoamericano. Nos compran todo, no manejamos nada, hacen lo que quieren. Es un centro financiero, es cierto, porque es un centro financiero Londres, sí, ¿no? Es decir, de eso viven. Pero, digamos, el que dirige la batuta internacional es Estados Unidos, y
es muy interesante entender qué pasó en estas últimas décadas, por qué se le escapa la tortuga a Estados Unidos. Tenía todo, y ellos dicen y eso es interesante porque es la contradicción entre los Estados Unidos y el capital como fenómeno global. Como fenómeno de producción, digamos, claro, y de trabajo. Lo que necesitaban las multinacionales era aprovechar las ventajas de todos los lugares del mundo. Eso no era solo Estados Unidos, era poder utilizar mano de obra barata china, barata en su momento, recursos naturales en otro lado, energía barata en otro lado, centros de distribución en el otro lado. Algo queda de eso en la producción automotriz, porque te acordás que, bueno, la Argentina fabricaba algunos autos, México otro, y concentraban, sí, habían dispersado la producción de autos, ¿sí? Pero eso siguió en casi todas las ramas productivas del mundo. Es lo que se llaman las cadenas globales de valor, organizadas por las multinacionales. No es así en el aire, no es el kiosco de la esquina la cadena global de valor. Y ahí el capital europeo y norteamericano y después japonés se van a China, porque era un dulce que no podían rechazar, esa mano de obra barata, disciplinada, con capacidades que les permitía. Ahora en estos días se sabe, los chinos están contando mucho, dice, nosotros hacemos acá una cartera Louis Vuitton por $600, la venden a 40.000 en Francia. Esa tasa de ganancia es algo que enloquece al mundo capitalista. ¿Generó eso un gobierno por encima de los gobiernos? Es decir, el capital, los grandes capitales que no tienen patria, entre comillas lo digo, no tienen pasaporte, forman como una especie de gobierno global que va más allá de la territorialidad de Estados Unidos, aunque respondan a Estados Unidos, ¿no? Sí, es difícil, yo le tengo miedo a las palabras gobierno global porque da para teorías conspiranoicas de todo tipo, eso, sí. Pero sí que tienen una incidencia que no es solamente económica, sino que es política, cultural, ideológica, bancan a las universidades por lo tanto definen temas. Y se apropian de la comunicación, que también es otro de los factores determinantes, ¿o no? Totalmente, es decir, el capital penetró todas las esferas de la vida de la sociedad, pero sobre todo el capital de los países centrales. Y fue ese capital el que fue el mejor abogado de China a nivel internacional azul. Fue la protección. China pudo crecer porque todas las multinacionales que ganaban fabulosamente en China, cuando los yanquis empezaban a reaccionar y decían, no, hay que hacer cosas proteccionistas, decían, ¿para qué estás diciendo? Si nosotros estamos ganando plata ahí, digamos, permitieron que China fuera expandiendo. Y ahí me parece el tema clave es que los yanquis por ahí apostaron a que China iba a ser otro país de cuarta, del tercer mundo, otra burguesía latinoamericana que no sabe para qué está, y van a estar felices con que les pongan 4 fábricas y con eso van a tocar el cielo. Y la diferencia es que a China la dirige el Partido Comunista Chino, que es un partido nacionalista, desarrollista, que tiene objetivos de largo plazo. China vuelve a ser lo que era. ¿Es marxista? Porque toda la discusión ahora es una gran, ¿no? Es una gran discusión, porque hay sectores que no lo son. Sé de economistas chinos que son liberales. Vamos a hablar entonces de economía de mercado, pero estatal, es decir, manejada por el Estado. Y el Estado no perdió el control de las palancas fundamentales. Tanto el sistema financiero, la tierra, el Estado chino tiene miembros del partido en casi todos los directorios de las empresas. Es decir, tiene un control muy grande sobre lo que está pasando. Con mucha burocracia, porque eso es una de las cosas que le pasó a la Unión Soviética, ¿no? El exceso de burocracia. Sí, lo que pasa es que los chinos fueron capaces de incorporar ciertos conceptos occidentales de eficiencia, de productividad, que en el caso de los soviéticos, cuando quisieron hacer un vuelco en esa dirección, se armó un gran despelote dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética y se terminó resquebrajando el poder y se volcaron directamente al capitalismo. En China fueron capaces de hacer esa absorción de una serie de conceptos occidentales y están teniendo unas empresas fabulosas desde el punto de vista de la eficiencia productiva y tecnológica.
Y ahí se le escapó la tortuga a los norteamericanos, porque no es Trump el que se dio cuenta de esto. Esto viene, ya son varias administraciones norteamericanas que han visto que China se estaba transformando peligrosamente, estaba creciendo mucho, estaba invirtiendo en ciencia y tecnología, formaba cientos de miles de ingenieros, lo vieron venir. De hecho, hay una comisión en el Parlamento norteamericano que hace el seguimiento de China específicamente, estudian, ven qué pasa con las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hicieron los chinos al revés con Occidente, claro, durante décadas. Bueno, cualquier estado inteligente estudia, menos Argentina. Estudian, hay que estudiar. Y los norteamericanos hace rato, digamos, Obama quiso armar dos bloques y aislar a China, quiso armar un bloque con los europeos y otro bloque Asia-Pacífico y dejar a los chinos de sándwich de esos dos grandes bloques, y le salió mal. Que dicho sea de paso, hablas del sudeste asiático, porque a eso te estás refiriendo, también tiene un desarrollo interesante en este momento, ¿no? Sí, porque es todo el barrio el que está prosperando. Claro. Digo, Australia liga cualquier cantidad de cosas porque está en un barrio bárbaro, donde pasa un montón de cosas. O sea, a ellos reciben miles de estudiantes chinos que van a estudiar en inglés. Ajá. Eso es mucha plata que entra a Australia por razón de que pagan las universidades, pagan el alojamiento, pagan la comida. Es una población que inyecta capacidad de consumo en Australia, pero está pasando en todo el sudeste asiático. Digo, no pudimos revisar, en un programa de una hora va a ser difícil revisarlo, pero revisamos más o menos el contexto mundial. No es nuevo, vos decís, viene desde hace mucho. ¿En qué afecta ahora entonces a países emergentes como el de Argentina, ¿no? Es decir, o a algunos otros países también, porque Europa está fundida en este momento, y también a consecuencia de haber tenido una actitud muy sumisa con los capitales norteamericanos, ¿no? Sí. Bueno, yo diría, toda la región latinoamericana está pasando por un momento malo. Después nosotros hacemos la diferencia porque tenemos un personal político y personal económico pésimo. Ya vamos a llegar a eso. Pero digamos, América Latina está muy fuera de juego en todo esto, en realidad también porque es patio trasero de un imperio que está altamente financierizado y que está perdiendo la pelea productiva en forma de goleada. Y entonces Estados Unidos, bueno, no le ofrece nada a la región, pero es brutal eso. No es que le ofrece, hagamos una división del trabajo que nos convenga. La verdad que no le ofrece nada a la región, no le quiere comprar nada, le quiere vender. Lo que hicieron con México no se puede replicar con muchos otros países. Es más, si pudiera, Trump le saca la industria a México y la vuelve a Estados Unidos. Bueno, México ha tomado una actitud bastante de hacer frente a esta situación, sí. Aprovechando también un acuerdo que hay, porque el NAFTA es digamos, el acuerdo Canadá, Estados Unidos y México, que le impide a Estados Unidos romper con ese pacto, por lo menos en este momento, y hacer lo que vos decís, ¿no? Venderle y no comprarle. Sí, igual está muy zarpado Trump en las cosas que les enchufa unos impuestos del 25%, aranceles del 25% a producciones. Eso no es... A ver, Trump cambia todos los días la estructura arancelaria de los Estados Unidos, así que en realidad hay una agencia Bloomberg que ha inaugurado una sección especial que es los cambios que todos los días hace Trump. Es algo desconcertante, pero digamos está maltratando muy mal a sus vecinos, a sus aliados históricos, a Japón, a Corea del Sur, a Taiwán, que por un lado Estados Unidos parece que va a ir a la guerra en defensa de Taiwán, pero maltrata arancelariamente de una forma increíble. Bueno, también el trato que tiene con Putin es desconcertante para los socios estratégicos, sí. Y eso también genera mucha incertidumbre. Inclusive creo que los capitales norteamericanos hoy están viviendo cierta incertidumbre, y por eso tampoco responden al llamado de Trump, vengan a producir acá. Es decir, sí. No son tontos, me parece, ¿no? Bueno, yo creo que ese elemento que vos mencionás es muy importante porque Estados Unidos nos había acostumbrado a tener como políticas internacionales más o menos
estables, con matices, pero por ejemplo usted dice, bueno, en Vietnam hay que ir ahí, tenemos que estar, tenemos que sostener la guerra, hasta que Nixon hizo el cálculo de que no les convenía seguir ahí, nos vamos y chau. Pero digamos, el sistema bipartidista norteamericano nos acostumbró a todos en el mundo a que era bastante estable. La novedad es que Trump rompe, pero rompe de una forma violenta, te diría yo, los consensos norteamericanos, que en muchos casos son pésimos, no es que son lindos consensos entre los partidos, pero son consensos de dominación que hacen que el resto del mundo sepa a qué atenerse. Bueno, la novedad es esta, ¿no? Lo encontrás a Biden diciendo, bueno, Putin es un asesino, hay que hacerle la guerra a morir, y apenas había empezado la guerra y había un amague de poder encontrar una solución, la revientan los norteamericanos junto con los ingleses. Es decir, los tipos estaban en una cosa guerrerista contra Rusia, ¿no? Viene y dice, se acabó la cosa contra Rusia, porque el enemigo es China. Hay algo en la mirada, así como los demócratas son empresarios y Trump es comerciante, una diferencia de ese estilo, con pragmatismos diferentes. A mí me parece que Trump no tiene un proyecto, tiene una cosa de, digamos, de mercado persa. Esto me conviene hoy, mañana no, vengan para acá, vayan para allá, les cambio, ¿me entendés lo que te digo? Sí, ¿no? sí. Es una forma de negociar que es muy oriental en última instancia, porque cambia todos los días y tiene valores diferentes. Yo no sé si lo diría, es muy interesante lo que vos planteás, el estilo de Trump tiene mucho de lo que vos decís, pero me parece que hay sectores productivos detrás de cada uno. Ajá. Sectores financieros detrás de cada uno, los petroleros están más con Trump. Uh-huh. Todo lo que sea industria contaminante está con Trump y no con... Bueno, quiere anular absolutamente todas las restricciones que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Absolutamente, es un peligro para el planeta. Uh-huh. Biden, en cambio, tiene, desde siempre, uno rastrea el récord de Biden, votó a favor de todas las guerras de Estados Unidos, uh-huh. Siempre que hay una guerra, ahí levanta la manito Biden, así que no sorprende, y está la industria armamentística detrás de Biden. Ajá. Así como Biden comprende más el tema ecológico, dice tenemos que hacer una reconversión, que en principio está bien, pero es para Estados Unidos, para que Estados Unidos pueda ser más proteccionista con la excusa de la ecología y del medio ambiente. Así que son estilos muy diferentes y eso desconcierta al mundo, efectivamente. Bueno, ahora con todo eso que ya tenemos, con todos estos componentes, ¿no? Estos matices inclusive que vos planteás entre unos y otros, ¿qué es lo que está generando en el mundo? ¿Cómo ves? Porque hay un cambio civilizatorio. A ver, no es una casualidad que estén votando a la derecha en Europa, ninguna mirada solidaria de lo que nosotros estamos acostumbrados a pelear en América Latina, los movimientos sociales. En Europa se están por morir de hambre y no hay esa reacción. Se están por morir de frío porque no van a poder calefaccionar sus casas y así todos siguen votando derecha. Mirá Alemania lo que está pasando. Sí. Hay dos o tres comentarios. Por empezar, me parece que la socialdemocracia como una expresión surgida en realidad durante la Guerra Fría, digamos, ¿no? No somos ni... Fue la salida de la Segunda Guerra Mundial, sí, la socialdemocracia, me parece. Sí, aparte, ¿no? La cosa de damos un estado de bienestar para que la gente no se te haga comunista. Exactamente. ¿No? Entonces ellos decían, somos democráticos, pero tenemos sensibilidad social. Eso capotó miserablemente con el surgimiento del neoliberalismo. Todas las socialdemocracias abandonaron las cuestiones sociales y quedó un agujero ahí que no lo cubre nadie. Ahora, yo te quisiera decir también que la prensa internacional, que como decíamos antes está muy intervenida por el capital, nos cuenta una verdad relativa, que es que todo el mundo se derechiza. Te digo, eso lo advertí una vez que hubo una elección en Francia hace no muchos años, y Le Pen había sacado el 22% de los votos y Mélenchon había sacado 18%.
No era que ella había sacado 45 y él 4. Había 4 puntos de diferencia y la ultraderecha, Bueno, también hubo un fenómeno interesante que habla de la falta de claridad ideológica de un sector de la política, que eso vamos a hablar después en la segunda parte del programa, la rebelión de los chalecos amarillos, que quedó como trunca ahí sin entenderse muy bien qué era lo que había pasado, si la capitalizaba la derecha o la izquierda, y no lo capitalizó ninguno de los dos sectores, me parece a mí, ¿no? Sí, pero ahí había un fermento de rebelión que te quiero decir, está presente porque el que no está cumpliendo con las promesas fue el neoliberalismo. La promesa de prosperidad toda para todos, ahora con una computadora te hace rico, se pueden hacer ricos todos, un chico en el medio de África con una computadora se hace rico, todos nos hacemos ricos, y no está pasando y no va a pasar porque el capitalismo concentra. Entonces ahí hay una promesa destruida y les agarra por el lado, porque digo, yo estoy viendo estos fenómenos como Orbán y otros, ¿no? O el propio Putin, son proyectos capitalistas, no es que no. Sí, no cambian la estructura económica. No cambia la estructura económica, distributiva. Sí. Netanyahu, todos los fascismos que se te ocurran, ninguno cambia nada. Victoria Villarruel, acá en Argentina. Esperá, ahí te hago el paréntesis, vamos a ir a la pausa y vamos a entrar de lleno a analizar el fenómeno argentino de Milei y todos sus secuaces. Martín Loza está allí en los controles y nos va a conducir hacia la pausa de nosotros. Nosotros estamos dialogando con Ricardo Aronskin. Enseguida volvemos con Estamos aquí, Nosotros los estamos Otros aquí, en Radio Caput. estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Y seguimos en Nosotros los Otros con la visita de Ricardo Aronskin. Describimos más o menos, él describió, yo no, yo soy apenas un comunicador, como digo, apenas. Un buen sparring. Bueno, por ahí, dale. Sí, yo te chuseo. Tuve ahí un entrevistado, me dijo, al final me chuseaste tanto que no fuiste tan amistoso, me dijo una vez alguien. Pero bueno, hicimos la descripción del mundo, de lo que estaba pasando en el mundo. Le ubicamos un poco América Latina, vayamos a la Argentina, porque de todo lo que vos dijiste de Trump y de Orbán y del discurso de la derecha, tenemos mucho acá, pero como a contrapelo, es como si acariciásemos el caballo, pero al revés, ¿no? Es decir, en vez de acariciarlo hacia atrás, lo acariciamos hacia adelante, y eso es Milei, una cosa rara, que tiene un enunciado ultraliberal, pero cuyas medidas no tienen nada de liberales. Entonces, empecemos por ahí, a ver qué pasa. Sí. Bueno, primero esto, no quisiera que se me escape esto que acabas de decir, que me parece fundamentalísimo, porque siempre tenemos una confusión en Argentina desde Martínez de Oz para acá.
Los liberales nuestros no son liberales, son intervencionistas para el capital. Así debería ser el nombre. No está establecido. Pero no es que hay una discrepancia son entre encomendados del capital. Intervenir o no intervenir en la economía. Todos intervenimos en la economía. Ellos intervienen a favor del capital a morir. A morir. Sí. Desde Martínez de Oz para acá es así. No es que son liberales. No son liberales. No dejan las cosas libres. Intervienen sistemáticamente. Eso me parece fundamental, la gente lo tiene que entender. La discusión que te hacen intervencionismo o regulación o no regulación es una pavada, no debe ser descartada. Ahora, lo de acá es un fenómeno extremadamente grave. La verdad que primero lo tuvimos a Bolsonaro en Brasil y yo me di cuenta que Bolsonaro con todos sus matones vestidos con la camiseta de Brasil, se pegaban en el pecho, tipo vendió Embraer, quería privatizar las grandes empresas de Brasil, quería vendérselas a los son agentes de los norteamericanos, los derechistas latinoamericanos. Son comisionistas, ni siquiera tienen proyectos, dame la comisión. Es una cosa, yo lo vi en Bolsonaro, digo, a ver, el nacionalismo brasileño es un nacionalismo de pacotilla, es un nacionalismo de furioso. Me acuerdo que el anticomunismo de Bolsonaro, ¿contra quién? Contra el PT. Con Lula y con Haddad, buena gente, pero de eso llamarlos comunistas es un largo trecho. Y cuando apareció Milei acá, que nosotros pensábamos que estábamos vacunados contra fenómenos tan grotescos como Bolsonaro, dijimos, y lo de él es una radicalización de la derecha argentina, ¿no? No es otra cosa. Pero claro, con ribetes ya de destrucción. A ver, un debate siempre adentro del marxismo tenía que ver con qué es el Estado capitalista, ¿no? Y algunos que estaban en 1850, el Estado capitalista está al servicio de la burguesía y todo lo que hace. Y después había una versión más moderna que decía, pero pará, el Estado capitalista cambió bastante, se ocupa mucho de la legitimación del sistema, entonces se ocupa de que la gente más o menos coma, más o menos se vista, tenga cierta salud, se ocupa un poco. La influencia estuvo en la Revolución Industrial ahí, porque dio, lo que se llamó la plusvalía, pero en realidad puso en jaque esa mirada anterior a 1850, ¿no? Claro, eso y después el surgimiento de la Revolución Rusa, que dijo, ¡epa! ¿Qué pasó acá? Vienen por la propiedad de los medios de producción. Todo eso afectó y el capitalismo absorbió, comprendió, estudió y sale. Y reaccionó. Y sale de la Segunda Guerra Mundial con igualdad de oportunidades. Acá hay que absorber a todo el mundo. Cuando el comunismo estaba en alza todavía. Yo no sé por qué llegamos a esto. No importa, pero sigamos con la mirada argentina, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con una ahora, ¿por qué lo traía? Porque lo que está haciendo Milei de atacar la salud pública, la educación, todas las instancias de protección social, no entregar medicamentos. Vos sabés que no ahorran un carajo en eso, no es un tema, te diría, presupuestario. Es insignificante al lado de lo que gastan en intereses del endeudamiento estatal para sostener esta timba. Entonces, ¿qué es esto? Y a mí me parece que acá hay una cosa, es como que la clase dominante argentina en sus diversas fracciones tiró la chancleta completamente en relación a su compromiso con la sociedad en la cual vive. ¿Tuvieron alguna vez un compromiso? Tenían un compromiso mayor, se sentían un poco más apretados, incluso yo te podría decir hasta durante el proceso de reorganización nacional, que fue una calamidad, los tipos tenían ciertas restricciones. YPF no se podía privatizar en la época del proceso. Desempleo masivo no podía haber. Salud y educación, en todo caso te cambiaban los programas de estudio,
pero las escuelas Que funcionaban. sacaban la teoría de conjuntos porque era comunista, pero... Pero una escuela tenía que haber. Sí, sí, sí. Y te daban la copa de leche todavía. Sí, digamos, eso estaba presente. Hay un deterioro en ese sentido que también abarca el menemismo. Bueno, pero supuesto. ahí quería entrar. El tema político y tiene que ver si la clase política no está tan desconectada, pero tan desconectada de los enunciados de querer proteger a la población vulnerable, pero hay una desconexión brutal y por supuesto nadie escucha. Se hablan entre ellos, la política habla entre ellos y no le llega. Como yo dije alguna vez acá y alguien se rió y lo adoptó, tendrían que tener menos alfombra y un poquito más de barro, ¿sí? Caminar un poquito más. Bueno, hay una deserción, ¿no? Yo creo que desertaron los dos grandes partidos nacionales y populares, que eran los que sostenían un poco el esquema distributivo más aceptable que tenía la Argentina, la clase media gordita, la posibilidad de progreso. Desertó el radicalismo, que está hecho trizas. El último intento un poquito más generoso fue Alfonsín, después ya la alianza era una cosa que estaban vendidos al capital y ya esto que queda es algo deplorable. Y la verdad que al peronismo lo salvó Kirchner, porque el crimen que hizo el peronismo durante la gestión menemista es incalificable. Uh-huh. Contra el país, reventó el Estado promotor del crecimiento económico, privatizó el Banco Nacional, vendió, remató, regaló, privatizó. Yo creo que todavía no se hizo justicia a lo que fue ese periodo súper infame, con el apoyo norteamericano, de los europeos, una cosa espantosa. Y el menemismo tiene esa complejidad que fue un gobierno extremadamente neoliberal con revestimiento peronista. Entonces es una cosa que los neoliberales dicen, no, esos fueron peronistas. Y los peronistas no se hacen cargo, dicen, no, bueno, ahí estaba Cavallo, uh-huh. ¿No? Pero ese es un gobierno nefasto para la Argentina porque hace el gran cambio estructural de desmantelar el Estado, que era nuestra locomotora. Nuestra gran locomotora eran las empresas públicas, el Estado con peso en la economía, con capacidad de disciplinar actores económicos. Eso se pierde. Pero ahí. Tampoco en esa época, en la anterior, la de Alfonsín, una de las cosas que reclama la izquierda, que hoy llamamos ultra, pero que no lo es, que tampoco lo es, de nacionalizar, por ejemplo, los depósitos, manejar el sistema financiero. Sí. Yo creo que no nos animamos desde el campo nacional y popular a hacer ese salto, ¿no? De decir, para. El destino del dinero, de los depósitos, tiene que ser de interés primario de la política, diseñado por la política para favorecer al Estado, pero no al Estado en sí mismo como Estado, sí, sino al bien común. Sí. Planteémoslo así. Me parece que desde la época de los milicos nos quedamos con eso como asignatura pendiente y eso fue determinante para poder realizar todo lo que se hizo en los 90, ¿o no? Yo creo que sí. Ahí pasan dos fenómenos, me parece. Por un lado, la dictadura se termina, ojalá pudiéramos contar acá que se terminó por la lucha popular. Se terminó porque se pelearon entre ellos, metieron la pata hasta el cuadril en Malvinas, se destruyó la unidad de las Fuerzas Armadas y no estaban en condiciones de seguir sosteniendo una dictadura antipopular. Así que se van y le tiran la cosa. Ahora, lo que viene después es lo que algunos politólogos llamaron la transición a la democracia. Que el problema de la politología es que hacen análisis separados de la economía, es decir, del modelo económico y social. Entonces, la transición a la democracia, bueno, ahora viene un presidente, habla de la democracia, hay elecciones, se vota, y eso es la transición a la democracia. Y desde el punto de vista del modelo económico-social siguió funcionando más o menos, y por eso vos decís correctamente, che, ¿y por qué no se hizo la nacionalización por qué no se eliminó la ley financieras de Martínez de Oz hasta hoy? Hasta hoy. Pasó todo el kirchnerismo y no la cambiaron. Bueno, ahora hay 3 puntos que me gustaría. Tenemos muy pocos minutos. Yo te prometí que íbamos a terminar un ratito más temprano. Tenés un compromiso universitario, docente, y no quiero alterarlo. Inseguridad, tema difícil de abordar. No lo ha abordado tampoco el campo nacional y popular. Sí.
es un tema que es Muy importante. causa mucho prurito, pero aquí un colega tuyo, o colega digo del ámbito académico, como Daniel Freire, te dijo, bueno, en los sistemas que añoramos, entre comillas, como el cubano o el ruso en su momento, en la Unión Soviética, el delito estaba prohibido, porque el delito afecta a los pobres, y si no tenemos esa mirada, tenemos un problema grave. Ese es uno. La inflación es otro, porque deteriora el estado económico de la gente, ¿sí? Y el tema de la comunicación, hay mucho más, está la justicia, y que eso. Bueno, tratemos de hacer, por lo menos en los últimos minutos que nos quedan, de proponer un debate. ¿Cuál sería la propuesta tuya? Yo tengo una crítica, te la voy a decir abiertamente, contra la academia. Me parece que está desconectada, como están los políticos, del objeto de estudio de la academia, o de la contribución que la academia debe dar a la sociedad, y creo que ahí hay un descuelgue, una desarticulación que, bueno, es parte de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces te pido, haceme, digamos, no un análisis, sino una propuesta de debate. ¿Cuáles serían las cosas que hay que debatir? Bueno, yo creo que vos das algunas semillas que son muy importantes, ¿no? El tema tan ninguneado de la inseguridad, que es un tema, digo, yo doy clase en el segundo cordón del conurbano, y la gente te cuenta, y es un desastre, y estás a tiro del pichón de cualquiera que te afana. Es una cosa lamentable vivir así. No se puede. Es decir, si esto pasara en Capital Federal estarían todos locos. Eso seguro que hay que hacer algo, pero que involucra también la relación de la política con el afano. Hay muchas cosas. Bueno, el tema de la corrupción, que me había quedado en el camino, que también hay que tocarla, ¿no? Claro. Igual la corrupción siempre te la activa la derecha, ¿no? Ellos no son corruptos. Los corruptos son los populares. Daniel Feiste también, en ese análisis que hicimos aquella vez, yo le digo, bueno, mirá, el que tiene posibilidad de corromper es el capital. El capital. Dice, sí, ¿lo vas a cambiar? Eso es inherente al capital. Por lo tanto, lo que tenés que cuidarte sos vos de que tu propia tropa tenga la suficiente, digamos, el suficiente comportamiento para evitar ser corrompidos. Sí. Y me hizo pensar, también me quedó como, aquella vez que vos me dijiste lo de la clase empresarial, me quedó como tema que iba circulando a través de los programas, ¿no? Sí. Yo, la verdad que estoy en 2 o 3 grupos de economistas donde discutimos qué hacer, cómo hacer, qué plantear. Y uno de los temas, yo creo que, por lo menos en lo económico, lo que habría que hacer, para mí es relativamente sencillo. Es agarrar los componentes del gasto de consumo de los trabajadores. ¿En qué gastas? Bueno, gasto en comida, gasto en ropa, gasto en viático, gasto en luz, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso bajarlo. Tener un plan de bajar los costos de todo eso de forma tal que el salario alcance para mucho más. No está prohibido ni siquiera en el vocabulario del campo nacional y popular el subsidio, porque en última instancia el costo de la energía es un costo relativo. Pero yo ahí digo, hay que ir un poco más lejos. Por ejemplo, en el tema alimenticio, que estés en manos de los 2 o 3 que producen fideos, es una vergüenza. Tiene que haber una producción estatal que salga a competir y a torear eso. No puede ser, no puede ser. Ahí hay que, romper con otro prurito, que es meterse con la producción estatal de bienes y servicios. Volver, pero con una población mucho más consciente de lo que se juega. Porque la verdad hemos pasado por las privatizaciones y todo lo demás con la gente aplaudiendo. Qué buenas las privatizaciones, qué genial que vengan los privados. Bueno, ese es un debate, ahí hay una deserción de los nacionales y populares y una alta ineficiencia de la izquierda, que no logra... Bueno, ahí en defensa de la izquierda te digo, bueno, ¿y los medios de comunicación qué hacemos con eso? Es un problema. Es un problema, y al mismo tiempo, que yo creo que hay que estudiar, yo no soy un especialista, pero digo, estamos diciendo que junto a los viejos medios de comunicación han aparecido otras nuevas plataformas, y hasta podés tener una emisora con muy poco gasto. Alguien dijo, no tenemos el mensaje.
Tenemos los fierros quizás y no tenemos el entonces, de pronto, cosas que sirven para democratizar la comunicación, no los estás aprovechando, no das con el mensaje. Es cierto que hay un plano inclinado en nuestra contra, que es el empobrecimiento cultural de la población y de la juventud, que es muy impresionante, muchísima dificultad para comprender cuestiones abstractas, temas. Yo hace poco me pasó un episodio increíble. En una emisora me grabaron algo que dije contra el cepo, que no en realidad no habían terminado de abrir el cepo y qué sé yo. Que es cierto, aparte, no lo que es abrieron. cierto. Circuló eso, lo leyeron como 100.000 personas y más de 1.000 libertarios o semejantes me empezaron a agredir en todos los... Ahora, lo interesante es que la mayoría de ellos no había entendido lo que yo había dicho. No es que me contestaban correctamente en base a la... Porque me empezaban a decir, idiota, ¿no te das cuenta que se puede retirar ahora? Sí, yo no había dicho que no. Yo había dicho, sí, eso se puede, otras cosas no se pueden. ¿Viste? Cuando vos decís, no hay comprensión de texto. Entonces, hay problemas que son como serios, los tenemos realmente en contra, pero hay que buscarle la forma. Ricardo Aronskin, como te prometí, vamos a ir finalizando, pero decime si hay algo que quieras decir y que yo no te haya preguntado y que te parezca esencial en el mensaje. Ya no te digo porque no nos escuchan libertarios, pero sí nos escucha gente del campo nacional y popular y hay cierto desconcierto, vamos a decirlo abiertamente. Sí. Yo tengo un desconcierto bastante importante y soy comunicador y estoy informado, no alcanza. Sí, yo diría, hay que dejarse de mirar para arriba a ver qué nos dice Cristina o alguien desde el cielo, y hay que inventar cosas, y hay que largarse a inventar cosas fuera de las estructuras partidarias que están completamente anquilosadas y han perdido el rumbo y no saben a dónde ir. ¿Hay que buscar otra forma de representación que no sea solamente el partido? O buscar nuevos partidos. Ricardo Aronskin pasó por nosotros, la verdad que fue muy ameno poder dar un pantallazo tan importante y marcar lo que nos está afectando en la economía, en la sociedad, en toda articulación que es la cultura, la sociedad, etcétera, etcétera. Hasta aquí nosotros los otros. Quédese en Caput. Viene ahora Mauro Bello y su equipo para que nadie nos escuche, así se llama el programa. Es una invitación provocativa que los escuchemos. Así que quédense aquí en Radio Caput. Nosotros nos encontramos, no la semana que viene, que es 1 de mayo, nos tomamos el Día del Trabajador, eso somos también. Nos encontramos el 8, sí, ahí está, jueves 8. Gracias por haber estado aquí. Mi machete te muerde, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente.